esta sesión dentro de una organización muy compleja que es el World Peace Forum, que se celebra este año en Barcelona. El World Peace Forum es una entidad basada en una fundación que se desarrolló a partir del Tratado de Schengen y ha ido desarrollando durante más de 15 años esta actividad de favorecer la paz en el mundo. Hoy estamos aquí reunidos para celebrar los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Organización de Naciones Unidas y vamos a tener un panel de ponentes de un nivel elevadísimo. Antes de empezar la sesión, quisiera dar la palabra al señor Àngel Galmán, que es el consejero delegado de Domótica, si quiere subir, por favor, y él nos hará una breve presentación de lo que estamos haciendo hoy aquí. Ligar en un entorno como es Foment del Treball Nacional, la sede de los empresarios de Cataluña, los derechos humanos y la sostenibilidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Se me oye bien, ¿no? Soy Àngel Galmán, soy consejero delegado de una empresa, de una pyme catalana. El nombre de la empresa es Mercado Domòtica. Es un nombre un poco extraño, pero bueno, somos una empresa de servicios especializada en instalaciones en edificación. Yo soy ingeniero industrial, en la empresa tenemos 4 o 5 ingenieros industriales, somos 4 o 5 ingenieros industriales, y en la ejecución de las instalaciones procuramos, en la medida de lo posible, y apostamos por la sostenibilidad. O sea, hemos realizado instalaciones de vivienda social, de centros de educación, centros sanitarios públicos y privados también. Llevamos muchos años pues en el sector y pues estamos aquí sponsorizando el acto porque apostamos por el desarrollo sostenible de los derechos humanos y sobre todo el respeto por la paz, que en estos momentos es muy necesario. Pues agradecer a los presentes y a los ponentes y bueno, encantado de estar aquí. Muy bien, pues vamos a entrar directamente en el acto que ahora nos ha reunido aquí. Agradecer, como ha dicho el consejero delegado de Mercado Domòtica, la asistencia a este acto presencial y la asistencia también online. Los ponentes que hay aquí forman parte de la Real Academia Europea de Doctores. Este acto está sostenido sobre una entidad que tiene muy poco patrimonio físico, pero tiene un gran patrimonio inmaterial. El intangible de la Real Academia Europea de Doctores es el conocimiento de todas estas personas y de muchos otros doctores que nos están escuchando y que colaboran habitualmente con nuestras actividades. Voy a hacer una pequeña presentación para que se entienda el nivel en el que estamos. Nos hemos situado más o menos por orden alfabético. A mi izquierda, en primer lugar, está el doctor Jaume Armengou, que es doctor ingeniero en el tema civil y tiene unas responsabilidades importantísimas en nuestro país dirigiendo las escuelas de negocios más prestigiosas que tenemos en nuestro entorno. A continuación tenemos al doctor Daniel Berzosa, es doctor en Derecho, estuvo dirigiendo la Universidad Complutense de Madrid. Nos ha acompañado hoy viajando en un día desde Madrid aquí complicado y se lo agradecemos muchísimo. Es especialista en Derecho Constitucional y en Leyes Fundamentales y nos dará una aportación multidisciplinar como la que esperamos ir contemplando en esta sesión. A su lado está el doctor en Derecho también, Ernst Itten,
El doctor Itten está en Barcelona ahora, pero es suizo y ha sido embajador de Suiza en múltiples países y ha intermediado en los conflictos más destacados que hemos vivido en estos últimos 30, 40 años. Desde su presencia en Irán, en Israel durante la Segunda Intifada, en las islas del Caribe, en Sudamérica, tiene una visión completamente poliédrica de lo que es la diplomacia y del trabajo que se puede hacer para conseguir la paz. A su lado está la doctora Teresa Freixas, doctora también en Derecho, responsable de la cátedra Jean Monnet en Bruselas. Es una persona que se ha destacado durante toda su vida por defender los derechos individuales de las personas. Preside fundaciones especializadas en este tema y hoy va a ser una de las partes fundamentales de nuestra discusión, de nuestro diálogo en este acto. A su lado está el doctor en física, David Jou, seguramente la persona con los conocimientos de ciencias naturales más grande que hay en nuestro país. Es uno de los científicos más relevantes que hemos tenido y en la Real Academia le profesamos una especial veneración porque sus palabras siempre, como verán ustedes, son de una precisión y una concreción espléndida. Y finalmente, en orden alfabético, el último, pero el único doctor en medicina que tenemos, nadie ha de confundirse que los doctores no todos son en medicina, pues el doctor en medicina Francisco López es un doctor también en lengua y literatura española, es especialista en farmacología, dirige proyectos interesantísimos y tiene una vertiente especial y es una especial dedicación al Observatorio de los Derechos Humanos que nos permitirá hoy también disfrutar de una visión específica de este entorno. Más a la izquierda hay una letra E. Voy a explicarles el significado de esta letra porque si no parecería que aquí nos hemos desvinculado de una parte importante de lo que es el World Peace Forum. El World Peace Forum lo ha organizado de una manera muy dedicada y con un gran entusiasmo el Reial Cercle Artístic de Barcelona, una asociación de artistas, y antes de ayer, el día 22 por la tarde, en una localidad cercana a Barcelona, que es Santa Coloma de Gramenet, se hizo un gran mural con la palabra Peace y artistas de todos los países y de todas las tendencias fueron escribiendo en cada una de las letras de Peace cómo se denomina Peace en distintos idiomas. Nos ha tocado la E, en otros actos verán que está la C, la E, la A, la P. Hoy tenemos aquí como invitado presencial en representación de la rama más artística de nuestra sociedad esta muestra del arte común que tenemos en Barcelona. Y sin más preámbulos, vamos a dar la palabra primero al doctor Jaume Armengou para que nos explique cuál es su visión sobre esta transición que hemos hecho durante 75 años de derechos humanos en nuestro entorno más occidental. Bien, pues Jordi, muchísimas gracias. Bueno, gracias al patrocinio también, a los asistentes, compañeros de mesa, a las instituciones, la Real Academia, ¿no? También. Y he anotado un poco para ir deprisa y así vamos avanzando. Pero me centro un poco en el tema, en desarrollo sostenible, porque me parece que es muy buen tema, en el sentido de, por un lado, que se piensa en nosotros, en todos, y en algo que es para siempre, ¿no? Que se pueda sostener. Y esto une muchísimo, y es una gran ventaja. Pero hay otra, para mí, que es un lugar en que hay muchísimo acuerdo de muchísima gente, de muchos países, y por tanto permite hablar sin discutir, porque se está muy de acuerdo. De todos modos, si vamos un poco más al fondo y vamos a la Declaración de Derechos Humanos, pues veremos que se habla de la igual dignidad de todos los seres humanos. Y ahí es donde ya empieza a haber diferencias, pero gracias a que hay un lugar de acuerdo podemos ir a trabajar en estas diferencias, porque pues podríamos pensar, países o culturas que acepten castas, pues están dando desigualdad en la dignidad de cada uno de los seres humanos, cosa que yo creo que nuestra cultura no aceptaría. O pasa también pues, en otros sitios más, en algunos menos o nada, pues con el hombre y la mujer, ¿no?
De modo que cuando vamos un poco más al fondo vemos que hay mucho trabajo por hacer. Esto era una cosa, o sea, el desarrollo sostenible se puede quedar solo en palabras si no vamos al fundamento, pero es un lugar donde podemos hablar, o sea, que ya aporta mucho. Luego yo también quisiera dar un enfoque positivo, porque muchas veces parece que las cosas van muy mal, ¿no? Y decía un profesor de la UIC, decía, esto cada día va peor, pero cada año va mejor. Y es que realmente si miramos los niños que mueren muy pronto tras nacer o mujeres que mueren en el parto o justo después del parto, vamos mejorando. Pobreza, incluso desigualdad, estamos mejorando en los últimos años, ¿no? De modo que yo creo que las malas noticias que llaman la atención no son las dominantes, aunque se oigan mucho, pero lo positivo es muy fuerte, ¿no? Y luego también pensaba, y ya cedo la palabra, pero pensaba como propuesta, pues pensar, ¿yo qué puedo hacer? En el fondo, ¿yo qué puedo hacer? Y yo personalmente, yo como institución, yo como sociedad, ¿no? Me venía a la cabeza el ejemplo de Barcelona Global, que es una asociación que aquí conocemos bien, que ha ido haciendo cosas con un lema que es fem que passi, hagamos que pase. Y van haciendo cosas y de repente aparece un grado muy interesante entre la Pompeu Fabra y la Politécnica. Lo han provocado ellos. De repente llega la Copa América Barcelona, un gran beneficio para muchísima gente. Han tenido mucho que ver con esto. Y así muchos proyectos y hacen que pasen cosas, ¿no? De modo que yo puedo hacer que pasen cosas, ahí está mi compromiso, ¿no? Y luego también decir que nos sirve el desarrollo sostenible para medir. Muchas veces queremos saber, pero ¿vamos a mejor o vamos a peor? Pues te da herramientas para medir, para saber entre varias alternativas el gasto público, por ejemplo, en salud, en infraestructuras, en unas cosas y en otras, ¿qué produce un mayor desarrollo sostenible? Si nosotros nos apoyamos en esto, podemos mejorar nuestras decisiones, siempre que podamos debatir y discutir. Y aquí cedo ya mi palabra porque si no seguiría demasiado. Daniel, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, Jordi, y gracias a la iniciativa que ha tenido bien considerar mi presencia aquí y el lujo de compartir mesa con tan distinguidos ponentes. Voy a empezar, quizá por donde a su vez enlazar al principio lo que ha dicho Jaume y conectar un poco con la idea que es los derechos fundamentales, la Declaración Universal de los Derechos, ¿verdad?, humanos, inspira claramente los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Sabemos que son muy ambiciosos, que tienen un punto original muy positivo, erradicar el hambre y muchas cosas más en el mundo. Quizá el año 2030 ya está ahí, pero está claro que hay una conexión directa. La Declaración Universal, que se hace en el ámbito de las Naciones Unidas, con aquellos 58 países integrantes, hace 75 años, o está a punto de hacerlo, ¿verdad? Ahora, entre el 9 y 10 de diciembre, es un acto extraordinario. Es un acto extraordinario, un colofón de una evolución, por cierto, de una visión occidental que pone a la persona en el centro. No hay que olvidar que el punto decisivo, cuando se constituye la doctrina del Estado constitucional, que luego se perfecciona, incluye la declaración de que toda persona tiene un derecho por el mero hecho de ser persona, en la formulación del padre Francisco de Vitoria, aunque venga por el lado protestante, que por cierto supera la idea de simplemente derecho asignado a los ciudadanos, como pasa en la legislación francesa y otros, y que es acogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Cualquier persona, por el mero hecho de ser persona, tiene una serie de derechos mínimos, ¿verdad?, sin distinción de raza, credo, condición, en fin, lo que se dice hoy día. Y esto es formidable. Paradójicamente, surge en un momento en el que se está organizando un mundo en bloques, ¿no?, comunista y occidente libre, y el apartheid se está incluso fortaleciendo en Sudáfrica, ¿no? Pero tiene una tal fuerza expansiva, aunque sea dolorosa, van a pasar casi 16 años hasta que se aprueba el primer Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y luego el Pacto Internacional, es decir, y se va montando el sistema de derechos humanos que tiene Naciones Unidas, ¿no? Pero incuestionablemente, o sea, ese colofón, la declaración surge ante la monstruosidad que es la Segunda Guerra Mundial, que es el Holocausto, que es la Shoah, y es tratar de poner normativamente en el mundo, oiga, tiene que haber límites. No vale cualquier cosa. Un Estado no tiene un poder omnímodo ni siquiera sobre sus ciudadanos, como pretendieron, por cierto, los dirigentes nazis en Nuremberg. Ustedes no me pueden, ¿no? Incluso una hijuela de esta declaración, como sabemos, la constitución de los tribunales penales internacionales que han permitido, ¿no?, examinar las circunstancias de los derechos humanos o desde el punto de vista del derecho internacional, decir, oiga, no vale cualquier motivo, militar o político. Los derechos humanos tienen que jugar como un polo de freno, de equilibrio, de limitación a cualquier actividad. Es decir, y por tanto, yo creo que es un valor extraordinario, típicamente occidental, o si se quiere ahora del norte global,
el nuevo lenguaje que se emplea de norte global, sur global, que se está imponiendo y que, por tanto, es muy importante no perderlo de vista y mantenerlo. Y junto con esa idea, naturalmente, y todo este sistema, porque todos los países que forman Naciones Unidas, todos al menos han firmado uno de los tratados fundamentales. Y el 80% entre 4 y 5 del sistema de derechos fundamentales de Naciones Unidas. Está claro que pese a las buenas intenciones, o que siempre deben permanecer, porque si ni siquiera hay buenas intenciones no será posible, sabemos que ha habido problemas de racismo, problemas de desigualdad, problemas de crímenes contra la humanidad, ¿no? Pero bueno, gracias a que hay un elemento y poderes, estados, fuerzas dispuestas a sostenerlo, permite todavía creer y no perder de vista que el ser humano merece la pena. Y, por cierto, para hacer ya la referencia a la propia Carta, en sus apenas 30 artículos, ¿no?, que algunos hubieran querido mucho más detallado, pero claro, era una declaración, ¿no?, y por tanto sí se contenía algo tan importante, que es lo primero de todo como el derecho a la vida, ¿no?, y luego toda una serie de elementos, ¿verdad?, que son importantes para que el derecho a la vida además sea pleno, es decir, pues un derecho a la alimentación, un derecho a la salud, ¿no? No hay que olvidar el origen, y ya también yo con esto concluyo y cedo la palabra, de esa inspiración netamente occidental, porque va a recoger curiosamente, o no tan curiosamente, las 4 libertades que va a subrayar Roosevelt y Churchill en la famosa Carta del Atlántico. La libertad de expresión, ¿no?, la libertad para tener una vida sin miedo, ¿de acuerdo?, la libertad para gozar de una salud y la libertad de culto. Todo ello va a quedar plasmado. En definitiva, yo creo que claramente hay que celebrarlo. Y, como siempre, no basta con celebrarlo, porque las cuestiones que tienen que ver con la democracia y con los derechos humanos, además de celebrarlo, hay que trabajar para que sigan estando vigentes. Pues muchas gracias, Daniel. El doctor Ernst Itten tiene la palabra. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a los organizadores y saludo a mis colegas que comparten este foro. 75 años. Nada es evidente. Cada día hay que defender los derechos humanos. Era con gran entusiasmo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se los declaró. Hasta en el laboratorio de ideas de la recién creada ONU, en la UNESCO, se refleja en el preámbulo de su constitución. Cito: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Mutatis mutandis, se debería aplicar este concepto a los derechos humanos. Hay múltiples razones para fortalecer los derechos humanos. El ideal está en muchos países lejos de la realidad. Ahora bien, la mejor forma gubernamental para la aplicación de los derechos humanos es la democrática. Pero hasta democracias consolidadas conocen insuficiencias. Voy a citar la secretaria de Estado nuestra, que dijo en enero en Ginebra lo siguiente, referente a mi país: mucho es bueno referente a los derechos humanos, pero no todo está perfecto. Por ello debemos mejorarnos. Pero bien, en la práctica, ¿cómo hacerlo? ¿Qué políticas deberíamos aplicar a fin que los derechos humanos sean verdaderamente universales? Doy unos apuntes. A. No deberíamos solo defender intereses estratégicos, económicos y financieros en nuestra política exterior. Creo que es cierto, el equilibrio entre derechos humanos y estos intereses a menudo es muy complicado de encontrar, pero siempre toca poner un enfoque y no olvidarlo, los derechos humanos. Segundo, la ayuda al desarrollo de nuestros gobiernos puede y debe contribuir al reforzamiento de los derechos humanos y sociales en los países recipientes de esta ayuda. Y tercero, para mí lo más importante, es la educación. Los derechos humanos tienen que encontrar un arraigo en la juventud, tienen que formar un baluarte
contra el odio y una fortaleza para el respeto del otro. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora la doctora Teresa Freixas, por favor. Pues yo también quiero empezar agradeciendo a la organización que me haya permitido estar aquí con todos mis compañeros de coloquio, con el público, porque realmente pensar en derechos humanos es algo complejo. Tenemos la declaración, que fue un hito, pero claro, es una declaración. Entonces, una declaración no tiene un efecto jurídico directo vinculante, pero sí que ha inspirado a una gran cantidad de normas. Y también ella es resultado de otras normas anteriores que la inspiraron para que pudiera ser adoptada. Voy a distinguir dos cosas. Una, por una parte, pensar que hablamos mucho de derechos humanos y están siendo puestos en riesgo, cuando no directamente vulnerados, en múltiples ocasiones. El mundo, desde que es mundo, está inmerso en guerras y quizás la mayor vulneración de derechos humanos que existe es cuando ya se llega a un conflicto tal que conlleva pues, estas situaciones de conflicto tan tremendas. Incluso en estos conflictos hay aspectos de los derechos humanos que no pueden ser conculcados. Desde que Henri Dunant, a partir de su experiencia en la batalla de Solferino, se dio cuenta de todo lo que podía significar una situación de guerra, no solo para los combatientes, sino también para la población civil, y de ahí surge la Cruz Roja y después todo lo que es el derecho internacional humanitario, se establecen unos límites que incluso en tiempo de guerra tienen que ser guardados y defendidos, porque hay cosas que ni la guerra puede tolerar. No es en absoluto derogable, aunque sí lo es, por ejemplo, el derecho a la vida, porque puede haber actos lícitos de guerra, pero no es derogable la prohibición de la tortura y los malos tratos, no es derogable el derecho a la defensa de cualquier persona, incluso en tiempo de guerra, no es tampoco derogable el establecimiento de esclavitud y servidumbre. Es decir, hay unos aspectos en los derechos que siempre hay que salvaguardar. Y esa experiencia pues, nos ayuda a veces también al establecimiento de responsabilidades por estas cuestiones. Por ejemplo, pues, la creación de los tribunales especiales para el caso de la antigua Yugoslavia y el de Ruanda, o el Tribunal Penal Internacional, en donde lo que son las responsabilidades que se exigen se tienen que exigir también con garantías para los acusados. Cuando establecimos, porque yo participé en ello, el reglamento del Tribunal Penal Internacional, nos cuidamos muy bien de que no pudieran acusarnos de volver a repetir, digamos, los juicios de Tokio o los juicios de Nuremberg. También los acusados tenían derecho a la defensa, porque eso es algo que no puede ser derogado. Y no sabíamos muy bien qué resultado podríamos tener en ello, hasta que después, posteriormente, pues, bueno, por ejemplo, en relación con la antigua Yugoslavia, hemos conseguido que fueran enjuiciados genocidas ante estos tribunales penales internacionales y que cumplan condenas por las acciones de violación de derechos humanos, de genocidio que realizaron entonces. Y la otra vertiente que quería resaltar es que la Declaración de Derechos Humanos se concretó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que quiso dar una garantía jurídica directa a algunos de los derechos de la Declaración. No se pudo a todos porque no hubo acuerdo, pero sí que se seleccionaron unos cuantos, y esos, más los que se han añadido con protocolos, han sido objeto de una protección muy específica a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por el cual nos guiamos en todos los Estados miembros del Consejo de Europa. Por lo tanto, esa declaración ha surtido efectos, a pesar de que era una norma de soft law, es decir, de eso de derecho orientador, intangible, como muchas veces, ¿no? Pero que ha inspirado otro tipo de normas a las que sí que se les ha podido dar una eficacia
jurídica considerable. Por lo tanto, hemos de pensar que, a pesar de todas las críticas que se le hacen a esta declaración, sobre todo en este tiempo tan convulso que tenemos ahora, en donde se dice que eso fue solo objeto de una reflexión occidental, que no fue cierto, porque en la declaración inicialmente participaron personas y juristas y políticos de prácticamente todos los estados, todas las ideologías, todas las religiones. Después se ha intentado tergiversarlo, pero en el fondo lo que hay ahí es un substrato de humanidad que tenemos que preservarlo porque es lo que nos permite de alguna manera continuar con una esfera de dignidad que tan necesaria es en estos tiempos tan terribles por los que estamos pasando. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el doctor David Jou. Y gracias también por la oportunidad de participar aquí. En la primera declaración de derechos del hombre y de los ciudadanos se insiste en el derecho a la vida, a no ser torturado, a no ser esclavizado, como ha dicho la doctora Freixas en ese momento, y también a la libertad de expresión, libertad de culto y participación en la vida política. Pasamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a estos derechos se añaden otros derechos que son básicamente derechos económicos, culturales y sociales y que serán la base del estado del bienestar. Y son unos derechos orientativos también, pero fructíferos, como se acaba de decir. Pero después vienen dos nuevas etapas que aún no han sido suficientemente precisadas, en que se empieza a precisar derechos de colectividades menores que el Estado o a nivel superior al Estado, sea de minorías nacionales o religiosas, o sea a nivel supraestatal, hasta terminar actualmente con los derechos a escala planetaria que ligan los derechos de una población con los derechos de otra población muy distante. Y finalmente, hoy hemos entrado en una nueva etapa de derechos referente a derechos digitales, porque la revolución digital altera, digamos, nuestra manera de concebir la realidad, nuestra manera de concebir el planeta, y también tiene sus amenazas, por ejemplo, a la intimidad, sus amenazas a la igualdad, etc. Una cosa preocupante de hoy es un cierto flujo en algunos de escepticismo respecto de los derechos humanos. Y, por ejemplo, una mentalidad demasiado tecnocrática tiende a poner más énfasis en la eficiencia económica que en cosas más etéreas como los derechos humanos. Se tiende más a las situaciones de corto plazo que a las situaciones de largo plazo, que son la constitución, que lleva tiempo, de un derecho internacional, de unos tribunales internacionales que requieren su tiempo. Y finalmente ha habido un cierto refugio en la intimidad, en la individualidad, en la que se aprecia sobre todo su propio confort, el propio interés, la propia seguridad por encima de los riesgos de la libertad y de la apertura. Yo lo definiría así. Muchas gracias. Doctor López. Muy bien, pues yo también agradezco, como no, la amable invitación que me hizo Jordi para participar en esta mesa. A ver, todos mis compañeros han hablado de las bondades de la bonomía, de estos 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero durante la última semana, desde que estuvimos hablando, yo llegaba a casa y cogía la libretita y apuntaba aquí algunos retos y desafíos que, en mi opinión, todavía no han sido oportunamente, digamos, abordados, ¿no? Por supuesto, como decía la doctora Freixas, conflictos armados y violencia, y en los últimos meses tenemos un ejemplo patente de lo que hay a nuestro alrededor. Pero ¿y la pobreza y la desigualdad a nivel global en muchos países? Las propias discriminaciones que comentabas, tanto de género como discriminación étnica o de orientación sexual incluso. La impunidad, anotaba también, frente a violaciones de derechos humanos. Por supuesto, los déficits democráticos y de libertades en muchos países, desafíos en la implementación de los propios derechos humanos. Oye, y una paradoja tremenda, que anoté aquí también como uno de los desafíos y retos, y es ¿qué vulneración más grande hay a los derechos humanos que la propia seguridad de los defensores de los derechos humanos en muchos países, ¿no? O sea, ¿qué vulneración más grande, qué paradoja, digamos, manifiesta, ¿no? Bueno, y además de estos desafíos y retos,
yo quiero llevarme también la sardina un poco a mi ascua. Y como muy bien has dicho, pues soy el único médico que hay aquí y quiero un poco traer un aspecto bastante desconocido, que es la influencia que ejerció la Declaración de Derechos Humanos en el ámbito de la salud. Y si nosotros nos retrotraemos a 78 años atrás, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y cuando el Tribunal Penal Internacional de los países aliados decide juzgar a los jerarcas nazis en los muchos juicios que se enmarcaban dentro de los juicios de Nuremberg, hay dos de ellos de especial relevancia para el ámbito de la salud, que era el juicio a los médicos nazis, el Doctor Trials, y el juicio a la industria farmacéutica alemana, la industria química alemana en general, a IG Farben, que era la gran potencia económica de aquella época. Y tras este juicio, incluso con fiscales que participaron en la acusación contra los acusados, nace, inspirándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer código de defensa de los pacientes, que es el Código de Nuremberg. Surge justo a la vez y totalmente inspirado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El juicio de Nuremberg, que se promulgó unos meses antes de la propia declaración y que bajo el principio hipocrático de primum non nocere, lo primero es no hacer daño, pues establece una serie de doctrinas que han perdurado hasta este momento, como es la doctrina del consentimiento informado, voluntario por parte de los pacientes, como el derecho a en cualquier intervención médica no causar daños a los pacientes, ni físico ni moral, en fin. Y esto surgió también, dio lugar, y esto es algo también muy relevante, a las primeras declaraciones de bioética en los ámbitos sanitarios, que no tienen rango de ley, pero que han servido para crear esa conciencia bioética en todos los profesionales sanitarios. En el mundo de la medicina general, la Declaración de Hawái, que abrió las puertas para todo esto, y en el ámbito en el que yo me he desarrollado profesionalmente, que es el mundo de la salud mental, en primer lugar, por supuesto, la Declaración, la de Helsinki para los médicos generales, de Hawái para el mundo de la salud mental, el informe Belmont y posteriormente la Declaración de Madrid de 1996, que es la que está actualmente en vigor en el ámbito de la salud mental y en la cual, siendo yo muy jovencito, con muy poquitos años, recién licenciado, participé también en aquel Congreso Mundial de Psiquiatría de Madrid. En cualquier caso, la influencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el mundo de la asistencia sanitaria y en el mundo de la investigación biomédica ha sido trascendental. Y esto es una de las grandes aportaciones de la declaración que yo no quería dejar pasar en un día como hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Tenemos muy breves 5 minutos para que expongamos conclusiones o nuestros deseos hacia el futuro. Podemos seguir la ronda con el doctor Armengou. Bueno, yo estaba encantado escuchando a los miembros de esta mesa porque realmente una declaración que genera otras declaraciones que no pueden obligar, que son entre países, producen realmente unos efectos buenísimos, ¿no? Entonces podríamos pensar, ¿vale la pena? Es decir, ¿vale la pena reunirse para pensar, para ver qué es lo que tenemos en común? Porque eso produce estos efectos. Aunque parezca que es increíble, me refuerza lo de que cada día va peor, pero cada año va mejor. Y es simplemente animar a que haya eventos como este y a que los países hablen, a pesar de todo lo que vemos que pasa, porque realmente pasan cosas terroríficas, ¿no? Pero luego se van arreglando, ¿no? Y por tanto que vale mucho la pena. O sea, es agradecer otra vez que haya un evento como este y la lástima es que dure tan poco, pero en fin, que nos animamos a hacer cosas positivas y que eso repercute de un modo u otro. Vamos tomando nota de los deberes y desde la Real Academia iremos procediendo a desarrollar los distintos temas que han ido apareciendo. Doctor Berzosa, por favor. Pues muchas gracias. Como última reflexión y conectando con lo que ya se nos ha venido encima, que es la inteligencia artificial, lo voy a conectar con la idea de dignidad humana, que está en la base de todo esto, porque el gran tema, además de nuestra época, va a ser el impacto de la inteligencia artificial, que va mucho más allá de lo que podemos imaginar y va creciendo exponencialmente. Y seguramente va a condicionar el tratamiento de todo, normativo, subjetivo, psicológico, médico y hasta político. Pero no hay que olvidar que la persona está en el centro y esa dignidad que tiene como persona es la que debe articular toda esta doctrina. Y no olvidemos una cosa, que aunque hay estructuras internacionales que han apoyado el sistema de derechos humanos en Naciones Unidas, esencialmente siguen estando en América, la Organización Iberoamericana de Estados, en África
Pero hay otra gran parte del mundo que está llevando el liderazgo donde esta idea de derechos humanos sigue siendo impenetrable porque es ajeno a su cultura y a su forma política de entender las cosas. No hay que dejar de luchar. Yo creo que es un valor netamente occidental y positivo, pese a todos los errores que se cometan, y por tanto creo, como también decía ante el principio, como la democracia está muy bien declararla, está muy bien organizarla, pero sobre todo hay que llevarla a la práctica. Doctor Itten, por favor. Gracias. Yo creo que la peor amenaza para los derechos humanos es la guerra. Y en sí se trató cuando se formuló las Naciones Unidas, es justamente prohibir la guerra. Pero desafortunadamente el ser humano es como es. Y entonces se lo permite en dos ocasiones, me permite decirlo al lado del especialista de Derecho Constitucional. Hay uno cuando el Consejo de Seguridad lo prevé, lo permite, y la segunda es la autodefensa según el artículo 51 de las Naciones Unidas. Pero aún en estos casos tiene que aplicarse el derecho humanitario, como usted bien mencionó. Y ahí está adentro reflejado un principio mundial que es la proporcionalidad de los medios que uno tiene que aplicar. Yo creo eso es fuera de Europa, es fuera de todos, es mundialmente aceptado y creo a eso tenemos que tenernos. Muchísimas gracias. Doctora Freixas, por favor. Muy rápidamente. Es tan preocupante toda la situación de los derechos humanos que Naciones Unidas puso en marcha una declaración acerca de los defensores de los derechos humanos y creó un estatuto para ellos, porque la verdad es que en muchas partes del mundo las personas que defienden los derechos humanos se ven amenazadas de una manera tremenda. Este año en Unión Europea hemos dado el premio a las mujeres de Irán y resulta que personas del comité que dio ese premio ya están amenazadas. Entonces, esto demuestra la precariedad que tenemos a veces en estas situaciones. Y luego también en el marco de la Unión Europea, a partir de la evolución de los derechos, estamos preparando un estatuto de ciudadanía europea en el cual todo el tema, bueno, hay diferentes aspectos, pero quiero insistir también en el tema de esa digitalización de las nuevas tecnologías que hacen que aparezcan derechos nuevos o que los antiguos los veamos de una manera diferente. Y, por ejemplo, hay cosas que no están reguladas y que tendremos que abordar. ¿Qué pasa con las redes sociales de una persona fallecida? No está regulado qué hacer con ello. Esto es un problema. Hay que asegurar que, aunque pueda haber procesos en materia de salud, por ejemplo, u otros, en donde la automatización lleve a dar resultados, que siempre haya una supervisión humana, porque la máquina no puede decidir. La persona tiene otras connotaciones que nunca van a poder ser suplidas desde las máquinas, por más que a veces nos intenten hacer creer que eso puede llegar a ser así. Entonces hay que insistir en que las autoridades tengan muy presentes estas cuestiones porque se olvidan y es cuando aparecen problemas mayores que los que queremos resolver. Doctor Jou, por favor. Yo destacaría, complementando lo que se ha dicho, dos aspectos, uno desde la racionalidad científica y jurídica, diríamos, y otro desde la emocionalidad. Desde la racionalidad, tener en cuenta, como pasa en la física de los sistemas complejos, que la realidad es multifactorial, que esos factores multifactoriales interaccionan entre ellos de una manera retroactiva, con bucles, no lineal, etcétera, y que la situación es incierta y por tanto conviene que nuestro modelo racional de la realidad se adapte a esas complejidades, porque si la queremos simplificar estamos viendo enemigos en otras partes donde simplemente veríamos una persona que ve desde una perspectiva diferente. Y en lo emocional trataría de ir contra estos modelos actuales que ponen de moda las distopías, la desesperanza, la apatía, con unas, digamos, con mayor fervor en la esperanza y en la utopía, sabiendo, conociendo sus dificultades. Muchas gracias. Y cerrará. Pero simplemente era un comentario desde el punto de vista de mi pertenencia al Observatorio de Derechos Humanos de España. Nosotros sabemos que hay muchos observatorios que se dedican precisamente a esto, a observar.
observar, vigilar, evitar violaciones de derechos humanos, pero nuestra misión y nuestro enfoque es diferente. Nosotros lo que queremos es identificar, evaluar y premiar distintas iniciativas y actividades realizadas por instituciones, empresas, las empresas donde todavía la filosofía de los derechos humanos puede que no haya cuajado lo suficientemente bien, y ponerlas en valor y divulgarlas, ¿no? Y para ello hemos creado los premios Catalejo, cuyo jurado me honro en presidir, que su objetivo primordial es este. No tanto estar vigilantes, que para eso hay otras organizaciones, sino para premiar iniciativas y actitudes en pro de la defensa de los derechos humanos. Y concluiría con una pregunta, sé que no hay tiempo para responderla, pero a mí me gustaría dejársela caer a los juristas que tenemos aquí en la mesa redonda, que hay un par de ellos, y es, ¿no hay manera de elevar el rango legal de todas estas declaraciones, códigos, etcétera, para evitar nuevas violaciones de los derechos humanos? Pues con un interrogante muy importante vamos a concluir esta sesión. ¿Quiere tomar la palabra el presidente? El presidente de la... Sí. Yo trasladaré... ¿Puedes subir al atril? A raíz de la pregunta que has hecho, Paco, y que has dejado ahí en el aire, yo quiero aprovechar algo que a lo mejor ya me conocéis, os voy a pedir. Es decir, esto es importante que podamos trasladarlo en las publicaciones de la Academia. Dos cosas. Un resumen que pido a cada uno de los ponentes de su intervención, y que me lo enviéis a la Academia. Y segundo, aquellos que quieran trabajar un poco más, y aparte del resumen, como os habéis documentado, podéis ofrecer algo más extenso, también será bienvenido. Una cosa sería para las noticias de la Academia y otra es para la revista Tribuna Plural. Por lo tanto, os invito a que, primero, el resumen me lo enviéis lo más pronto que podáis, porque el miércoles se publicaría, miércoles que viene. Y el tema más extenso, quedamos abiertos a que lo hagáis. Y perdonad, ¿eh? No, muchas gracias. Yo iba a explicar, a raíz de lo que el presidente ha dicho, que en la Academia llevamos ya varios años trabajando con una publicación que se denomina Retos Vitales. El doctor López ha presentado una serie de retos, el interrogante es uno de los retos. Seguramente tenemos una posibilidad de ligar las distintas dimensiones de lo que hemos explicado, pensando que a corto plazo somos muy pesimistas, pero a largo plazo somos muy optimistas. Con este mensaje abierto quisiera agradecer a Mercadomótica que nos haya ayudado en este acto, a la Fundación World Peace Forum en Schengen, la organización durante los años, y al Real Cercle Artístic que haya tenido la iniciativa de traer este evento a Barcelona. Muchas gracias a todos, gracias a los asistentes online, gracias a los ponentes.